Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y está haciendo que todos se pregunten, ¿qué está pasando realmente? Prepárense porque vamos a desentrañar la impactante noticia que surgió el 11 de enero de 2026 y que tiene como protagonistas a dos de los nombres más resonantes y queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fervientes admiradores de esta pareja. Desde que sus caminos se cruzaron en las grabaciones de Erkenzikus, su química en pantalla nos cautivó a todos, y la chispa, que parecía confinar a la ficción, trascendió las cámaras para convertirse en una de las historias de amor más seguidas y comentadas del panorama internacional. Sus apariciones juntos, sus gestos de cariño, la forma en que se miraban, todo hablaba de una conexión profunda y genuina. La expectativa en torno a su relación personal, alimentada por cada aparición pública y cada interacción en redes sociales, se convirtió en un fenómeno global. La telenovela turca no solo lanzó sus carreras a nuevas alturas, sino que también tejió una narrativa de romance que traspasó la pantalla, generando un fervor de fans que esperaban ansiosamente cada nuevo capítulo, tanto de su vida profesional como, secretamente, de la personal. Y ahora, de repente, este anuncio. Vaya que nos ha dejado a todos con la boca abierta. El 11 de enero de 2026 amaneció con una noticia que, francamente, pocos esperaban, y que ha generado un torbellino de especulaciones, opiniones y sobre todo, mucha curiosidad. La fecha aparentemente inocua se ha grabado a fuego en la memoria de los seguidores, convirtiéndose en un hito para la industria del entretenimiento y para los fans de Can y Demet. Lo primero que debemos aclarar es la naturaleza de esta noticia. No se trata de un nuevo proyecto de actuación juntos, ni de un compromiso matrimonial, aunque en algún momento pensamos que esa podría ser la siguiente etapa. No, lo que ha salido a la luz es algo diferente, algo que redefine por completo lo que sabíamos hasta ahora de su relación y de sus aspiraciones profesionales. Como saben, Can Yaman ha estado en la mira por sus ambiciosos proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde ha consolidado una base de fans masiva y ha participado en producciones de gran envergadura. Su transición hacia el mercado europeo ha sido un testimonio de su carisma y versatilidad, demostrando que su talento no conoce fronteras. Por otro lado, Demet Özdemir, con su talento innato y su carisma, también ha expandido sus horizontes, explorando nuevos horizontes artísticos y consolidando su estatus como una de las actrices más prominentes de Turquía y más allá. Su participación en diversas producciones ha demostrado su capacidad para abordar diferentes géneros y personajes, consolidando su reputación como una artista multifacética. Entonces, ¿cuál es la bomba? El 11 de enero de 2026, a través de comunicados oficiales de sus respectivos equipos de representación, se anunció de manera oficial que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido tomar caminos separados, en el ámbito profesional, pero unidos por un proyecto completamente inesperado. Sí, han escuchado bien. Si bien hasta ahora los habíamos imaginado juntos en pantalla, protagonizando telenovelas o películas que nos roban el aliento, la realidad es que este anuncio va mucho más allá. Parece ser que, tras reflexionar sobre su futuro y sus pasiones más profundas, han decidido unir fuerzas no como pareja de actores, sino como socios estratégicos en una iniciativa que busca revolucionar un sector completamente distinto. Esta distinción es clave, no es una separación en el sentido tradicional, sino una reconfiguración de su colaboración. Y aquí es donde se pone realmente interesante. ¿De qué tipo de proyecto estamos hablando? Pues prepárense. Se trata de la creación de una fundación y una academia enfocadas en el desarrollo y fomento de jóvenes talentos en las artes escénicas y audiovisuales, con un énfasis particular en la inclusión y el empoderamiento. Es una noticia que sin duda va a generar un impacto enorme, no solo en el mundo del entretenimiento, sino también en la sociedad en general. Ambos, Can y Demet, siempre han mostrado una gran sensibilidad hacia las causas sociales y han expresado su deseo de devolverle a la industria parte de lo mucho que les ha dado. Ahora parece que han decidido materializar ese deseo de una manera muy concreta y ambiciosa. La visión de esta fundación y academia trasciende la simple formación. Se trata de crear un ecosistema donde los sueños puedan florecer, un espacio que ofrezca recursos, oportunidades y una red de apoyo para aquellos jóvenes que, de otra manera,
quizás nunca tendrían la oportunidad de mostrar su talento. La inclusión se presenta como un pilar fundamental, buscando activamente a jóvenes de comunidades desfavorecidas, de orígenes diversos, y de aquellos que enfrentan barreras socioeconómicas o culturales. El empoderamiento, por su parte, se manifestará a través de programas que no solo cultiven habilidades técnicas, sino que también fortalezcan la confianza, la resiliencia y la capacidad de liderazgo de los futuros artistas. Imaginen un espacio donde jóvenes promesas, sin importar su origen o su situación económica, tengan la oportunidad de formarse con los mejores, de aprender de las experiencias de profesionales consolidados como ellos, y de desarrollar todo su potencial artístico. Una academia que no solo enseñe actuación, sino también producción, dirección, guionismo, y todas las facetas del arte audiovisual. Esto significa que el enfoque será holístico, abarcando desde la concepción de una idea hasta su materialización en una obra terminada. Los programas de estudio estarían diseñados para ser vanguardistas, incorporando las últimas tecnologías y tendencias del sector, pero sin olvidar los fundamentos del arte escénico y narrativo. Y una fundación que brinde apoyo financiero, mentoría y oportunidades reales para que estos talentos puedan dar sus primeros pasos en una industria tan competitiva. Es una visión realmente inspiradora, ¿verdad? El aspecto financiero es crucial, ya que muchas veces el talento se ve truncado por la falta de recursos. La Fundación jugaría un papel vital en la eliminación de estas barreras, ofreciendo becas, subsidios para proyectos y ayuda para la creación de portafolios. Los detalles que se han filtrado hasta ahora sugieren que esta iniciativa contará con el respaldo de importantes personalidades del mundo del cine, la televisión y la cultura, tanto a nivel internacional como en Turquía. Se habla de convenios con universidades, de programas de intercambio, y de la posibilidad de crear producciones propias que sirvan como plataforma de lanzamiento para los egresados de la academia. Can Yaman, conocido por su fuerte ética de trabajo y su visión global, parece estar impulsando la parte internacional de este proyecto, buscando colaboraciones y financiamiento a gran escala. Su experiencia en mercados como el italiano le otorga una perspectiva invaluable para establecer alianzas estratégicas y atraer inversión extranjera. Demet Özdemir, por su parte, está aportando su experiencia y su profundo conocimiento del mercado turco, así como su habilidad para conectar con el público joven y las nuevas generaciones. Su influencia en Turquía será fundamental para reclutar talento local y asegurar la relevancia cultural de la academia. Lo más fascinante de todo esto es cómo han sabido mantener este proyecto en secreto hasta ahora. Han logrado crear una expectativa enorme en torno a su relación personal, y de repente ¡zas!, nos presentan esta noticia que demuestra una madurez y una visión de futuro impresionantes. No se trata solo de estrellas del entretenimiento, sino de emprendedores sociales con una causa noble. Y pensar que hace tan solo unos meses, muchos rumoreaban sobre posibles rupturas o tensiones. Pues parece que estaban completamente equivocados. En lugar de separarse, han decidido unirse de una manera aún más fuerte, en un proyecto que los unirá a lo largo del tiempo y que les permitirá dejar un legado importante. Este secreto, mantenido con maestría, subraya la seriedad y la profundidad de su compromiso con esta nueva empresa. La sorpresa es parte de su estrategia, generando un impacto aún mayor en el momento del anuncio. Claro que este anuncio no ha estado exento de reacciones diversas. En las redes sociales, las opiniones se dividen. Hay quienes celebran esta iniciativa como algo revolucionario y necesario, y quienes, lógicamente, expresan su nostalgia por no verlos juntos en futuros proyectos de ficción. Es natural que los fans que se enamoraron de su química en pantalla sientan cierta melancolía. Sin embargo, la profundidad de este nuevo proyecto debería, con el tiempo, capturar la imaginación de los mismos fans. Algunos fans más románticos incluso lamentan que esta unión profesional pueda significar una distancia mayor en su vida personal, aunque hasta ahora no ha habido declaraciones al respecto. Es importante recordar que la vida personal de las celebridades es suya, y este proyecto, aunque los une, también les da la libertad de perseguir sus pasiones individuales. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha reavivado el debate sobre el rol de las celebridades en la sociedad y su capacidad para generar un impacto positivo más allá de sus carreras artísticas. La idea de que las estrellas pueden ser motores de cambio social es un tema recurrente y este proyecto de Can y Demet es un ejemplo paradigmático. Es importante destacar que, según las informaciones preliminares, esta fundación y academia no implicará necesariamente una retirada de sus respectivas carreras como actores.
Al contrario, se espera que ambos continúen con sus proyectos individuales, pero ahora con una nueva dimensión, una dimensión que les permitirá transmitir sus conocimientos y experiencias a las futuras generaciones. Podríamos estar ante una nueva etapa en sus vidas, una etapa donde, además de brillar en el escenario, se convierten en mentores y pilares de una nueva ola de talento. Esta dualidad es lo que hace este proyecto tan interesante, no renuncian a lo que los hizo famosos, sino que lo expanden. Imaginen a Can Yaman dando clases magistrales de interpretación o a Demet Özdemir compartiendo sus secretos para la construcción de personajes. ¿Qué significa esto para el futuro de las series turcas y el cine internacional? Es difícil predecirlo con exactitud, pero sin duda, esta academia podría convertirse en un semillero de talento que nutra a la industria con nuevas voces, nuevas historias y nuevas perspectivas. Imaginen la calidad de las producciones que podrían surgir de las manos de jóvenes formados bajo la tutela de dos de los talentos más reconocidos de nuestra generación. El potencial es inmenso. Podríamos ver un aumento en la diversidad de las historias contadas, un refresco en los estilos de actuación y una renovación en los enfoques narrativos. La academia podría convertirse en un puente entre Turquía y Hollywood, o entre otros mercados cinematográficos, facilitando la colaboración y el intercambio cultural. En definitiva, la noticia del 11 de enero de 2026 sobre Can Yaman y Demet Özdemir no es solo un titular sensacionalista, es el anuncio de un proyecto ambicioso y con un propósito social. Es la demostración de que las estrellas del entretenimiento pueden ser mucho más que figuras públicas, pueden ser catalizadores de cambio y agentes de transformación. Nos han demostrado que la verdadera conexión va más allá de las cámaras y los guiones, y que la visión compartida puede llevar a la creación de algo verdaderamente significativo. Este proyecto representa una madurez profesional y personal, un deseo de trascender el éxito individual para construir algo con un impacto duradero y positivo. Hemos explorado los detalles de esta sorprendente noticia, las implicaciones que tiene y las posibles direcciones que tomará esta iniciativa. Es un momento crucial para Can y Demet y sin duda, lo será también para el futuro del arte y la cultura. Sus carreras toman un nuevo rumbo, uno que promete ser tan brillante y exitoso como lo que hemos visto hasta ahora, pero con un impacto mucho más profundo y duradero. La Fundación y Academia no solo cambiará sus vidas, sino que también moldeará el futuro de innumerables jóvenes talentos y, por extensión, el panorama del entretenimiento global. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de una de las noticias más impactantes del año. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta iniciativa de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que tendrá éxito? ¿Qué otras ideas se les ocurren para apoyar a los jóvenes talentos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo porque su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.